muy buenas tardes a todos. Es un enorme placer estar aquí con todos ustedes. Quiero comenzar contándoles que hace un par de meses recibí una llamada de Alejandro Legorreta. Alejandro me dijo: Felipe, estoy organizando un foro para que pensemos en cómo construir un mejor futuro para México y para todos los mexicanos. Y para esto he decidido invitar a 10 líderes mexicanos e igualmente he querido invitar a 2 amigos colombianos, a uno muy famoso y a ti. Entonces, obviamente yo encantado acepté la amable invitación de Alejandro, no solamente porque tengo un cariño muy grande por México y una profunda fe en el futuro de este país, o por la oportunidad de escuchar hablar una vez más al presidente Uribe, quien considero que es un verdadero héroe latinoamericano, sino porque también, como cada uno de ustedes lo habrá experimentado personalmente, resulta muy difícil, por no decir imposible, decirle no a nuestro querido Alejandro. Quiero comenzar planteándoles una pregunta y voy a aprender cómo se hace esto. Perfecto. Entonces, bueno, esa es la la pregunta que les quiero plantear a todos. Es un tema que se ha comentado bastante en el día de hoy y quiero comenzar contándoles una anécdota personal. Yo cuando estaba en el colegio o en la escuela, como se dice en México, la realidad es que yo era un mal estudiante, yo diría que era un pésimo estudiante. Y lo que a mí me gustaba mucho y mi pasión verdaderamente era el fútbol. Yo quería ser lo que en términos modernos es más o menos un chicharrito o un Radamel Falcao. Sin embargo, tenía un muy buen amigo, y algo muy paradójico es que mi mejor amigo era uno de los mejores estudiantes del colegio, y particularmente era un matemático brillante, a tal punto que representaba a nuestro colegio en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas. Por alguno de esos milagros de la amistad, yo, que era realmente de los más vagos del colegio, me comencé a interesar en el tema de los números y de las ciencias, y cuando acabamos la prepa había alcanzado un nivel suficiente para comenzar a estudiar la carrera de ingeniería. Pero lo que sucedió en paralelo fue algo profundamente sorpresivo, y es que mi amigo, cuando salimos de la prepa, no pudo ir a la universidad. Y la razón muy simplemente es porque venía una familia de ingresos bajos que atravesaba una situación particularmente difícil en ese momento y tenía que dedicarse a ayudar a mantener a su familia. Entonces yo tenía 18 años, pero la verdad es que ese evento fue un evento que me marcó profundamente. No tenía la madurez para entender un poco por qué pasaban esas cosas, pero dije, no tiene sentido que este amigo, que era 10 o 100 veces mejor que yo, no tuviera la oportunidad y yo sí la tuviera. Entonces aquí con este punto vuelvo al elemento que les había comentado antes, y es que la gran riqueza de un país, con todo el respeto y aprecio por el señor presidente de Pemex, no son los Pemex, o no son los Cemex, o no son los Telmex, o las 10 empresas grandes del índice o de la bolsa mexicana. La gran riqueza de nuestro país es el capital humano de cada uno de nosotros y de toda nuestra población. Y no solamente a nivel presente, sino también nuestro gran potencial de crear crecimiento y desarrollo está en ese capital humano. Hoy hemos visto muy ampliamente, y yo no me voy a detener en ese tema, que el capital humano logra ingresos considerablemente, digamos, superiores cuando alguien está más preparado. Una persona con educación superior, a través de su vida, en promedio genera entre 2 y 4 veces más ingreso que una persona que no tiene educación superior. Y una consecuencia completamente natural de esto es que las inversiones en capital humano, desde las inversiones en edad preescolar, en educación primaria, secundaria y educación superior, generan retornos en el tiempo bastante interesantes, retornos que generalmente no se ven en la bolsa, son retornos de más del 10%. Sin embargo, lo que nos enfrentamos, y hoy lo explicaba muy elocuentemente Claudio X González esta mañana, es que para millones de jóvenes mexicanos el acceso a una educación superior de calidad es un camino muy difícil. Creo que en México, he estado trabajando en México en los últimos años y he aprendido algunas expresiones. Creo que se dice está cañón, o sea, creo que está bien difícil para muchos mexicanos lograr llegar a ese nivel.
Y una consecuencia completamente natural de esto es que por una parte tendemos a generar una sociedad donde las disparidades de ingreso son bastante importantes. Otro punto relevante es que al no desarrollar nuestro principal activo, nuestro crecimiento futuro como nación se está viendo, digamos, más limitado. Y hay un tercer factor que es igualmente fundamental, y es que en una sociedad, cuando un porcentaje relevante de la población tiene un nivel educativo sustancialmente más bajo que el resto de la población, se puede prestar a manipulaciones políticas, y eso puede ser el caldo de cultivo perfecto para que triunfe un gobierno populista. Y para no ir muy lejos, pues ya lo hemos vivido, pues tristemente en el caso de Venezuela, donde eso fue básicamente lo que nos pasó. Yo no quiero expandirme ya mucho en el tema del diagnóstico, lo que quiero es enfocarme en este momento en la solución y contarles cuál es la solución que proponemos para ayudar a aprovechar, digamos, esta oportunidad. La solución es muy simple y es invertir en los jóvenes mexicanos, tan simple como eso. El país tiene una gran cantidad de empresarios, de profesionistas y de personas que tienen un capital humano importante y que han acumulado riqueza y patrimonio desde cierto nivel hasta niveles bastante importantes. Y a otro nivel tenemos millones de jóvenes mexicanos como los que aparecen en esta foto, que quieren tener un mejor futuro, pero necesitan cosas importantes, no solamente dinero, sino necesitan orientación, ejemplo y acompañamiento. Entonces, ¿qué les parece si lo que hacemos es nos volvemos socios de estas personas? No es hacerles un regalo, no es hacerles un préstamo, es tomar el riesgo con ellos. ¿Y cómo funciona básicamente? Muy sencillo, identificamos jóvenes, les financiamos una parte de los estudios o de su mantenimiento, les acompañamos para que mejoren su probabilidad de graduarse. Ustedes saben que en México 1 de cada 2 personas que comienzan la educación superior no termina. Si se les puede acompañar, se baja enormemente ese riesgo de no terminar. Y luego se les apoya para buscar trabajo. Pero como toda, digamos, oportunidad conlleva responsabilidades, el joven se compromete a 2 cosas, o yo diría que a 3. Número 1, a pagar un porcentaje fijo de lo que gane por un periodo fijo de meses de trabajo. Por decir un ejemplo, 10% de mi sueldo durante 60 meses o 70 meses. Si invertimos en el próximo Bill Gates mexicano, pues el retorno va a ser muy grande. Si invertimos en, no sé si está por aquí mi amigo Armando Laborde, que es una persona muy brillante, pero que tomó la decisión de dedicarse a Ashoka, donde los sueldos son un poco más bajos, el retorno ahí en esa inversión sería más bajo, pero el retorno social para el país sería bastante importante. Entonces, si hacemos esto, con una sola persona el riesgo sería muy importante. Sin embargo, si lo hacemos por un portafolio en el que apoyamos una gran cantidad de estudiantes, el riesgo baja sosteniblemente. Podemos conseguir inversionistas que inviertan en los jóvenes, y todos los repagos a futuro que generan los jóvenes, menos el costo de mantenimiento del sistema, va para los inversionistas. Entonces, la conclusión, se puede crear un activo que financie el capital humano de México, financie el futuro de México, con retornos económicos, una volatilidad moderada y, muy importante, gran impacto social, generando un gana-gana para los estudiantes, sus familias, los inversionistas y para todo el país. También se puede aplicar el modelo a apoyar, digamos, el desarrollo de las empresas. Nosotros hemos hecho tanto fondos abiertos, hoy en México tenemos un fondo de licenciaturas, un fondo de posgrados, y tenemos fondos también específicos para compañías para que inviertan en su principal activo, que es su talento, su capital humano, para que inviertan en las comunidades donde hacen negocios para que mejoren su educación. Aquí cito algunos de los ejemplos donde tenemos, por ejemplo, un programa en México para apoyar jóvenes discapacitados para que mejoren su educación. Otro ejemplo muy interesante con Office Depot, que invierte directamente en su propio capital humano. Lumni ha tenido la fortuna de ser reconocida internacionalmente por esta innovación que hemos venido desarrollando hace ya cerca de 10 años. Y lo que quiero decir ahora, que nos queda básicamente un minuto, es una conclusión, y es, yo creo que estamos en este momento ante no solamente una oportunidad histórica, sino ante una responsabilidad histórica. Es muy claro que lo que tenemos que hacer es desarrollar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes necesitan de nosotros, no los podemos abandonar, y estoy seguro que si invertimos en ellos, si los desarrollamos, ellos nos van a responder. Yo personalmente lo he visto, he trabajado con miles de jóvenes mexicanos y latinoamericanos, y los jóvenes responden. Entonces mi invitación es muy sencilla, es cada uno de ustedes, yo los invito a que destinen un porcentaje de su ingreso anual, puede ser el 1% de su ingreso anual o de su patrimonio, para invertir en los jóvenes mexicanos. Y además,
digo por lo menos, y también por lo menos un 1% de su tiempo, básicamente 2 horas al mes por lo menos. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar a nuestros jóvenes. Y eso se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer por el modelo que presenta Alumni, pero eso es solamente una alternativa. Podemos invertir, como decía esta mañana también Claudio X, en educación temprana, en educación primaria, en educación secundaria. Pero invirtámonos no solamente patrimonialmente, sino también con nuestro tiempo. Un caso muy interesante es lo que pasa con la Fundación de Alejandro y Andrea, que destinan una parte no solamente de su patrimonio, sino también de su tiempo en desarrollar jóvenes mexicanos. Y esto con un objetivo muy sencillo, y es abrir la puerta y abrir la cancha a estos millones de jóvenes que esperan una oportunidad. Aquí, ya solo para concluir, presento el caso de una estudiante que es una estudiante brillante en matemáticas, que sí pudo estar estudiando, y una persona como ella perfectamente puede ser nuestra próxima Mario Molina. Muchísimas gracias.